México ante las intervenciones extranjeras, liberales y conservadores. Después de que México se independizara en 1821, se estableció el primer imperio mexicano bajo una forma de gobierno monárquico constitucionalista, el Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, estableció la independencia de México y su conformación como imperio bajo una forma de gobierno monárquico constitucionalista. La Junta Provisional Gubernativa, que asumió el poder legislativo, convocó a un Congreso Constituyente y organizó la regencia, que fungió como poder ejecutivo mientras se reunía el Congreso, para definir quién debería ocupar el trono mexicano. Agustín de Iturbide fue nombrado presidente de la regencia. El 28 de septiembre de 1821 se instaló la Junta Provisional Gubernativa, que decretó el acta de independencia del Imperio Mexicano y decidió dividir los poderes del nuevo imperio. El mandato de Iturbide finalizó 9 meses después con el golpe de Estado, abdicando la corona en el Congreso el 19 de marzo de 1823, después de que el Imperio Mexicano fuera disuelto el 8 de abril del mismo año. Las provincias centroamericanas decidieron para emanciparse de México crear su propia federación. Después del fracaso del gobierno de Agustín de Iturbide, México se sumió en una serie de conflictos políticos y militares que desencadenaron las intervenciones extranjeras y las peleas entre liberales y conservadores. Tras la abdicación de Iturbide en 1823, México se convirtió en una república federal, pero la inestabilidad política y la lucha por el poder continuaron. En el contexto de ser un país recién independizado, las potencias mundiales de la época querían aprovechar la falta de experiencia del pueblo mexicano al gobernar una nación tan extensa y controlar todo lo que esto conllevaba, como lo era la economía, el comercio, la educación, entre otros, para apropiarse del territorio mexicano. Técnicamente, la primera intervención extranjera en México fue una intervención de parte de España en 1829. Esta buscaba recuperar el control de México después de la independencia. La intervención española fue derrotada por las fuerzas mexicanas, dándole una mínima importancia, pasando hacia un segundo plano. La primera intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue la considerada primera y más grande intervención extranjera en México, que tuvo lugar entre 1838 y 1839. Esto se desencadenó ya que Francia exigió el pago inmediato de la deuda que México había adquirido con el país, aparte de una indemnización hacia un residente francés en México, el cual había sido agredido junto con su negocio, una pastelería, por el ejército mexicano. Ante la solicitud del gobierno mexicano, solicitó que se aplazara la fecha del pago de la deuda, recibiendo el descontento y una respuesta negativa de parte del gobierno francés, así iniciándose la incursión del ejército francés en territorio mexicano. La Guerra México-Estadounidense, también conocida como la Intervención Estadounidense en México, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años de 1846 y 1848. La guerra comenzó cuando el presidente estadounidense James Polk autorizó al general Zacharias Taylor a avanzar sus tropas hacia el Río Grande, territorio mexicano, provocando al Ejército Nacional que se encontraba en esa zona, a los cuales el gobierno estadounidense acusó de agresores, declarando la guerra en marzo de 1846. La guerra fue una cadena de derrotas para el ejército mexicano. Se encontraba sin armas ni municiones, sin comida y mal preparados. La guerra terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, que puso fin oficialmente a la guerra y transfirió una gran cantidad de territorios a los Estados Unidos, incluyendo los estados actuales de California, Nevada, Nuevo México, la mayor parte de Arizona, México, entre otros. Renunció a todas sus reclamaciones sobre Texas y reconoció el Río Grande como la frontera sur con los Estados Unidos. La guerra y la firma del tratado tuvieron un impacto significativo en la historia de México, ya que México perdió más de la mitad de su territorio y quedó en bancarrota económica, política y moral. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años de 1862 y 1867. La intervención se originó a raíz de la suspensión de pagos de la deuda externa por parte del gobierno mexicano, lo que dio a Francia, España e Inglaterra el pretexto idóneo
para intervenir en México. La intervención francesa terminó con la derrota de las fuerzas francesas y la restauración del gobierno de Benito Juárez. Mientras México sufría ataques externos, también existía un gran pleito nacional de parte de los partidos políticos. Estos se dividían en dos grandes secciones, liberales y conservadores. Estos grupos tenían ideales diferentes y se debatían el control del país. Partido Conservador en México. Fuerza política conservadora que buscaba mantener el orden social y político existente. Apoyaba la idea de una monarquía, preconizaba un gobierno centralista y estaba muy cercano a la Iglesia Católica. Partido Liberal en México. Fuerza política liberal que buscaba la libertad individual y la igualdad ante la ley. Preconizaba una economía libre y abierta al comercio internacional. Estaba a favor de la separación ante la Iglesia y el Estado. Los pleitos entre liberales y conservadores estallaron en 1857 con la promulgación de la Constitución de este mismo año, pero estos recelos tuvieron antecedentes. La Revolución de Ayutla permitió la llegada al poder de un grupo de mexicanos que promulgaban con los principios liberales, entre ellos Benito Juárez. La Revolución de Ayutla sentó las bases para la creación de una nueva Constitución que se promulgó en 1857 y que estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos y dividió los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución de 1857 fue un documento de corte liberal que se caracterizó por reconocer algunos de los derechos fundamentales del hombre, como la prohibición de la pena de mutilación o la esclavitud y la libertad de expresión, de asamblea y de porte de armas. La Constitución de 1857 estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos y dividió los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial. El primer conflicto entre liberales y conservadores se originó debido a la proclamación del Plan de Tacubaya en diciembre de 1857, firmado por los conservadores, cuyo objetivo era derogar la Constitución y tomar el poder. Tras una serie de conspiraciones, el presidente de la República, Ignacio Comonfort, fue depuesto y reemplazado por Benito Juárez, quien encabezó un gobierno itinerante. Los conservadores organizaron un gobierno paralelo con sede en la Ciudad de México. La guerra propiamente dicha se inició con la batalla de Celaya en el estado de Guanajuato, el 8 de marzo de 1858 y culminó con la batalla de Calpulpan, en el Estado de México, el 22 de diciembre de 1860, en la que los conservadores fueron totalmente derrotados. La victoria de los liberales en la Guerra de Reforma permitió la creación de un Estado-nación basado en el orden constitucional y la separación de la Iglesia y el Estado. Después de la guerra, México se encontraba en una situación de debilidad económica, política y militar, lo que lo hacía vulnerable a las amenazas externas. En 1862 se daba la segunda intervención francesa y apoyada por los conservadores y estos mismos, apoyados por el gobierno francés, se buscó imponer el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, dándole inicio al Segundo Imperio Mexicano. La segunda intervención francesa provocó la decepción de muchos conservadores mexicanos al ver que Maximiliano pretendía un gobierno de tintes liberales. Las fuerzas del gobierno republicano continuaron resistiendo a los franceses en ciertos puntos y territorios del país. La resistencia y la lucha constante de las fuerzas republicanas, lideradas por Benito Juárez, que se negaron a rendirse ante los franceses. La estrategia militar de las fuerzas republicanas, que se basó en la guerrilla y la resistencia en lugar de enfrentarse directamente a las fuerzas. La ayuda de los Estados Unidos, que proporcionó armamento y suministros a las fuerzas republicanas, la retirada de las fuerzas francesas, que se debió en parte a la presión internacional y a la falta de apoyo de otros países, y finalmente la muerte de Maximiliano de Habsburgo, que fue capturado y ejecutado por las fuerzas republicanas en 1867, dieron fin a la segunda intervención francesa. Después de la segunda intervención francesa, México inició un proceso de constitución económica y política del país y se consolidó el Estado mexicano.